¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad les voy a acompañar en la reflexión sobre un tema que nos interesa a todos y todas, el tema del gobierno abierto. Un tema bien importante porque un gobierno abierto, transparente, es un pilar fundamental de la democracia. Y todas y todos los ciudadanos pues tenemos el derecho de tener acceso a esa información que sobre el quehacer público requerimos para múltiples tareas, pero que es nuestro derecho tener acceso a ella. Para hablar sobre este tema tenemos hoy un invitado internacional que ya nos ha acompañado anteriormente, el señor Peter Sharp Vargas, quien es consultor internacional de ILPE-CEPAL en el programa de Gobierno y Justicia Abierta. Gracias, don Peter, por estar de nuevo aquí en Una Mirada. Muchísimas gracias y además integro la red académica internacional de Gobierno Abierto RAGA, que estamos acá justamente en visita a la universidad, un equipo junto a José Luis y Esther Kaufman, que estamos acá en este trabajo, en este peregrinaje para avanzar en materia de gobierno abierto. Sí, ya en alguna oportunidad hace unos años habíamos conversado con su persona sobre este tema. El país está haciendo un esfuerzo importante en el marco de esta tendencia mundial por dotar a los países de un gobierno abierto que responda a las necesidades de la ciudadanía. En efecto, hace mucho tiempo atrás un filósofo Confucio decía que ¿cuál sería la gran obra de Confucio? Aclarar las palabras. Y la palabra hoy que marca esta conversación es gobierno abierto. Y me gustaría explicar un poco a nuestros televidentes, ¿cierto?, qué es gobierno abierto, en forma muy genérica. El gobierno abierto es un diálogo político, es decir, de la polis, de la ciudad, y valórico, que inspirado en tres grandes principios: la transparencia, la participación y la colaboración. Y tiene por objetivo final la creación de valor público. Esa es una aproximación doctrinaria de lo que podemos entender hoy como gobierno abierto. Y la Universidad Nacional está justamente en esta cruzada, como una suerte de cruzada medieval, ¿no?, de avanzar del medioevo al Renacimiento, a un espacio de la luz. Necesitamos justamente hoy una universidad abierta, porque la universidad es el crisol donde se construyen los principios democráticos. La universidad es el refugio también de la democracia y de los espacios colaborativos. Por eso que el hecho que la Universidad Nacional de Costa Rica, una universidad señera en Centroamérica y que ya está cumpliendo sus primeros 50 años, está en este tránsito histórico. Es una suerte de carisma fundacional, así como fue el carisma fundacional de 1973 en febrero. Hoy día tenemos un segundo carisma fundacional, luego de 50 años. Una universidad en clave, con lentes, con gafas de gobierno abierto. En eso queremos avanzar. Pero principalmente acá, la palabra clave, el verbo rector es dialogar. ¿Y por qué? Porque hoy estamos invadidos por una sociedad de la información. Tenemos mucha información. Así es. Pero tenemos poca conversación. Nos falta conversar. Nos falta ponernos de acuerdo. La palabra acuerdo viene de cardias, viene de corazón. Nos falta conectarnos desde la emoción, desde la razón y sobre todo de tener un proyecto común. De eso se trata, avanzar en un gobierno abierto desde la universidad y desde la universidad para el país. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener un gobierno abierto? La primera gran característica del gobierno abierto es un gobierno que dialoga. Es un gobierno que escucha más que habla. Y por eso que la característica de un gobierno abierto es por esencia un gobierno democrático. No hay nada más lejano al gobierno abierto que una dictadura, que una autocracia, que una gobernanza sectaria, donde los gobernantes asumen roles monárquicos. No, la principal característica del gobierno abierto es un diálogo democrático, la defensa de los derechos humanos en un país y por sobre todo ver a los invisibles. Es un gobierno de la oportunidad democrática. Hoy, en la recesión democrática que tenemos en el mundo, la necesidad de tener gobierno abierto es fundamental. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros principios? Como decíamos, transparencia entendida como el derecho a la información, sí, de decir la verdad, según el fallo de la Corte Interamericana, un gobierno que participa, es decir, que comparte el poder, que el poder no solo se concentra en el gobernante, porque el poder siempre reside en el pueblo. Y por lo tanto, esa frase de Kennedy, de Lincoln, ¿no?,
y también de Kennedy. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo vuelve a cobrar relevancia en este concepto de gobernanza abierta. Es decir, el gobierno abierto no es algo nuevo. Lo que pasa es que nacimos como gobierno abierto de las repúblicas, ya ese grito del 15 de septiembre de 1821, ¿cierto?, en Costa Rica. Así es. Hoy hay que rememorar ese grito. Pero ese grito del 15 de septiembre en Costa Rica fue un grito de gobierno abierto, porque había que generar una nueva república. Entonces estamos quizá frente a nuevas repúblicas, pero en clave de gobierno abierto. ¿Qué diferencia un gobierno tradicional de un gobierno abierto? Bueno, el gobierno tradicional es un gobierno cerrado, así de simple. El gobierno tradicional hoy día tiene un sistema jerarquizado, disciplinado y que se mueve como un ejército. Los funcionarios de Estado, en general, funcionan en un régimen jerárquico y disciplinado. Obedecen instrucciones del superior jerárquico. El poder se concentra solo en algunas personas, en algunas instituciones. La información no se comparte. El gobierno tradicional es un gobierno que se mueve como una tortuga. Es decir, llega siempre tarde al conflicto. La inteligencia artificial, los neuroderechos, todo el crimen organizado, el gobierno tradicional no ha sido capaz de enfrentarlo adecuadamente. Hoy vemos cómo el narcotráfico se instala en las narices del gobierno tradicional. Hoy vemos cómo la corrupción se instala en la nariz del gobierno tradicional. Hoy vemos cómo el gobierno tradicional a veces se constituye en dictaduras, y las tenemos en América Latina, que son aparentemente gobiernos tradicionales. El gobierno abierto es un gobierno que se concentra en la colaboración, en la inteligencia colectiva, en escuchar al ciudadano, en poner en el centro al ciudadano y no al Estado. Yo creo que esa es una diferencia sustancial. El gobierno tradicional, como lo conocemos, esto ocurre como las estrellas. Las estrellas a veces mueren y solo llega la luz. El gobierno tradicional cerrado murió. Sí. Y aún no le han avisado. En consecuencia, el gobierno abierto ya nació y a pocos se han enterado. Por eso estamos acá, justamente para anunciarles que la lógica de la gobernanza abierta ya nació el 2011 en la Cumbre de Naciones Unidas con la iniciativa Obama. 8 países se integraron, hoy ya son 78 países. Costa Rica es parte de esa alianza para el gobierno abierto mundial, y Costa Rica, atendiendo ese llamado, en 2015, en noviembre, creó la noción de Estado abierto. Hubo un acuerdo en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y crearon ya la noción de Estado abierto. Costa Rica ya está hablando de Estado abierto. Y en eso Costa Rica es un referente no solo en Centroamérica, sino en toda América Latina y también en el Caribe. Sí, porque el tema del gobierno abierto pues es un proceso irreversible, Sí. tiene que darse. Ahora, ¿cómo deben manifestarse esas acciones de gobierno abierto de manera que favorezcan realmente a la ciudadanía? Eso es una pregunta muy potente, es una pregunta atómica, porque la mejor manera de favorecer al ciudadano en un gobierno es algo muy simple, preguntándole al ciudadano. Sí, Eso es lo más importante. Es lo más importante, donde el locutor principal es la ciudadanía y no el gobierno. El gobierno tiene que definir lo que usted o yo queramos, o lo que nuestros televidentes quieran. Quien debe definir lo que queremos es el pueblo, es el ciudadano, que elige al gobierno y que también lo financia a través de sus impuestos. Por lo tanto, debemos volver la soberanía a quienes, donde radica el poder definitivo, que es el Estado, que es el pueblo. Y por lo tanto, la mejor manera de gobernar adecuadamente y sanamente en esta recesión democrática que tenemos en este siglo XXI es un gobierno centrado en el ciudadano. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándole lo que ellos quieren, recibiendo ese mandato y actuar en consecuencia. Pero tal vez no solo es, ¿verdad?, preguntar, es escuchar y, como usted dice, actuar en consecuencia, ¿verdad? Porque ¿cuántas encuestas de servicio, no sé, buzones de sugerencias habremos visto a lo largo de la vida? Y una se pregunta si realmente lo que la gente está pidiendo está siendo escuchado por las instituciones y por el Estado, si se materializa en una opción diferente que lleve a un gobierno abierto. La respuesta es que no están escuchando. Sí, ¿no? La respuesta es muy simple también. No se está escuchando. Por eso que uno, cuando conversa en la calle con los ticos y ticas, y le dice, ¿qué piensa usted del gobierno en general? Cualquier gobierno. Dice, sí, sabe, no nos representa. Nos sentimos desencantados. No nos representa. Y esta marea de falta de representación, este divorcio
entre el Estado y el ciudadano, es decir, es un Estado con muy poca ciudadanía. El gobierno de alguna manera se ha privatizado y ha respetado solamente intereses de algunas personas, de algunos grupos de interés. Y esto hay que ser muy claro. Aquí estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de economía, estamos hablando de educación, estamos hablando de cultura. Por esto este es un cambio difícil. ¿Por qué? Porque donde hay poder hay resistencia. Quien tiene el poder no lo va a entregar gratis, a pesar de los discursos, a pesar de las encuestas, a pesar de los buenos discursos. Donde hay poder hay resistencia. Y por lo tanto el gobierno abierto debe ser necesariamente un proceso en construcción permanente. El gobierno abierto no es una meta, es un camino. Es como la democracia. Es una forma de convivencia. Es una forma de convivencia, usted bien lo ha dicho, social. Es un espacio colaborativo, donde nadie puede sentirse de tercera o cuarta categoría como ciudadano, sino solo una gran categoría de ciudadanos que son donde radica la soberanía. Por eso que el gobierno abierto es un acto de peregrinación permanente. Se construye todos los días. Es la democracia. Es como quien está hoy día en su casa viendo una mujer dueña de casa. Todos los días tiene que levantarse, todos los días tiene que reconstruir la familia. Todos los días tiene que educar a su hijo. El gobierno abierto es lo mismo. Es una criatura que debemos cuidar. El gobierno cerrado es una criatura abandonada. Sí. Una mirada conversó con Esther Kaufman, quien es coordinadora de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto, quien valoró como muy positiva la tendencia que hay en el mundo, y bueno, en Costa Rica no es la excepción, de tener portales de transparencia donde la comunidad pueda participar abiertamente e incorporar además en ellos las necesidades de la población para que las instituciones puedan responder de mejor manera a los requerimientos de la población. Comienza a aparecer toda una tendencia que se manifiesta en portales de transparencia donde la ciudadanía participa, es decir, la cuestión son las universidades integradas en un territorio y colaborando con la comunidad, no solamente dándoles conferencias culturales, sino atendiendo a los problemas y también insertando toda la información de la ciudadanía, de las empresas, de los distintos sectores a su propia currícula, a sus propias investigaciones, como una universidad sin murallas. Es decir, se terminaron las murallas, entonces queda abierta a los requerimientos de la propia comunidad, de las empresas, de las necesidades de innovación, de los debates sobre el desarrollo, y todo esto supone también reconocer que hay una distribución del conocimiento que hasta ahora no era reconocida. Se consideraba que las universidades eran las que sabían, los que están al frente de los poderes son los que saben, y sin embargo la comunidad solamente se la consultaba para las elecciones. Pero el tema es que estamos enfrentándonos primero al descreimiento de la política, es decir, un desaliento respecto al sistema democrático en general y a problemas muy complejos como fue el COVID, que todavía lo sigue siendo, las dificultades del medio ambiente, el cambio climático, y todo esto requiere de sabidurías colectivas. Tenemos claro entonces que el principal beneficiario de un gobierno abierto es la ciudadanía. Ahora, no obstante, ¿qué rol juega la ciudadanía en este proceso del gobierno abierto? Porque es algo en el que todas y todos tenemos alguna participación y también responsabilidad. Bueno, la ciudadanía tiene un rol fundamental. Entender que son protagonistas del cambio. No queremos a ese ciudadano que cada 4 años vota, se va a su casa y espera otros 4 años más para que cambie. Aquí la ciudadanía tiene que ser capaz de pasar de la crítica a la acción, de pasar de ser un observador que solo tuitea o usa el Instagram o las redes sociales a pasar a ser un protagonista de la plaza, de salir de los centros comerciales y pasar a la plaza pública. Los ciudadanos debemos entender que el gobierno nos pertenece, que lo que realiza el mandatario es producto de nuestro mandato. Y por eso que es importante, es decir, asumir roles protagónicos. Sí. Y no solamente quedarnos en la crítica o como un observador lejano del proceso. Porque a los 4 años,
ese ciudadano va a definir quién es su presidente de la República, quién es su ministro de Educación, cuáles son las leyes que se van a redactar. Por eso es que el ciudadano tiene que hoy día entender que es un eje protagónico de este proceso. Ahora, esto, en el tema del gobierno abierto, hay un principio que usted mencionó en el bloque anterior, que no quiero dejarlo pasar. Mencionó varios, pero el de la transparencia. Sí. La gente exige transparencia, pero ¿qué entendemos realmente por transparencia? Bueno, la transparencia se entiende, es el primer principio, pilar del gobierno abierto, y es el primero en ese orden, porque si no hay transparencia va a ser difícil tener participación, y si no hay participación va a ser difícil tener colaboración, por lo tanto la transparencia va en ese orden. Y la transparencia se traduce como el derecho a la información, Así es. a la información pública. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la ley incluso de acceso a la información pública de Costa Rica aprobada el año 2017, lo dice el artículo 19 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, lo dice el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos llamado Pacto de San José de Costa Rica para todo el mundo, lo dice, ¿cierto?, la resolución 147 del Comité Jurídico de la OEA, el derecho a la información pública, es decir, los datos abiertos. Por lo tanto, entendemos que la transparencia se entendía como el derecho a la información. Y desde el mundo jurídico, la Corte Interamericana, que está a escasos kilómetros del estudio, de la universidad, tiene un fallo reciente que dice, en un caso puntual del caso de Estado de Guatemala versus un ciudadano que no se conocía su paradero, jurídicamente se resuelve por el fallo de la Corte que el derecho a la información es el derecho a la verdad. Es el derecho a la verdad. ¿Por qué es importante la verdad y la información? Porque la verdad estabiliza la ciudadanía. La estabilidad nos da certeza. La verdad nos da un proyecto único de nación. La mentira, en cambio, divide la ciudadanía. La información falsa divide la ciudadanía, genera violencia. La paz se construye siempre sobre la verdad. Ergo, la paz se construye siempre desde la transparencia. Por eso es que es muy importante. La verdad pacifica. La mentira violenta. Pero ¿cómo garantizamos entonces un verdadero acceso transparente y abierto a esa información pública? Porque para muchas instituciones es como pongamos los datos ahí y ya. Pero no necesariamente es eso. Eso es como lo más básico de lo básico en el tema de la transparencia de la información pública. Sí, usted ha dicho algo muy trascendente porque lo que usted siente es lo que todos sentimos. Que a veces la información no es fácil de acceder y ni además, de entender. Claro, primero no es fácil de entender, no es fácil de acceder y a veces la información es falsa. O no está actualizada. O no está actualizada. Tenés información de 5 años atrás. Por lo tanto, Costa Rica suscribió una Carta Internacional de Datos Abiertos del año 2015 y ahí se establecen los parámetros de ese dato, de esa información. Actualizada, interoperable, verificable, el lenguaje claro, el lenguaje simple, es decir, también se entiende este derecho a los datos como derecho a comprender. Y el derecho a comprender, ya el año 2016 hay un fallo reciente en Argentina del año pasado que dice que el derecho a comprender es entendido como un derecho humano de cuarta generación. Por lo tanto, hoy el derecho a la información pública ya no es entendida como un mero dato que se publica, sino como un derecho humano. Por lo tanto, cada vez que a una persona no se le entrega la información o esa información es falsa, y esto, por favor, letras rojas, azules y blancas, se vulneraría un derecho humano. No solamente un dato. Se vulneran los derechos humanos cuando no se entrega la información completa, actualizada y el lenguaje simple. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de control? Hay dos mecanismos. Uno, el propio Estado, que hay cierta desconfianza, o derechamente la propia ciudadanía que debe exigir que la información sea verdadera y sea actualizada. Eso es clave. Y en un formato amigable. Y en formato amigable, naturalmente. Así es. Sí, porque nos llamamos a engaño cuando creemos que todas las personas manejan todos los entornos digitales al 100%, los programas, y, entienden gráficos, cuadros. La realidad es que no es así. Debería ser así, pero no es así. Entonces, no podemos limitar el acceso a la información de las personas que tienen un conocimiento más limitado en torno al manejo de plataformas y entornos digitales, que es donde ahora toda la información se coloca,
¿verdad? En esa creencia errónea de que todo el mundo tiene acceso a Internet. Todo el mundo tendrá acceso a Internet en un aparatito como este en el teléfono, pero que lo usen para acceder a información de una manera eficiente es otra historia. Así es. De hecho, hay una brecha digital potente en América Latina. Solo el 47% de América Latina tiene acceso a Internet. Uno dice, sí, en Chile el 97%, en Costa Rica quizá el 100%, pero hay países, por ejemplo, Haití, prácticamente no hay acceso a la información pública. Son estados fallidos. Gran parte importante de América Latina y el Caribe que no tiene acceso a la información pública, menos a Internet. Porque tener acceso a Internet significa también tener ciertos recursos económicos. Es decir, no cualquiera tiene un smartphone o acceso a Internet en su casa. Hoy día... O si lo tienes, sabe usarlo. Exacto. Además, hay una brecha económica, una brecha cultural y una brecha digital. Eso significa una democracia débil. Hay una suerte de democracia que está famélica, que está desnutrida. Por lo tanto, es muy importante, ojo, con este derecho a la información. Pero también agregaríamos el derecho a la participación ciudadana, que es muy importante, compartir el poder. Y el escalón, el más complejo de encontrar, que es el tercero, que es la colaboración, la inteligencia colectiva. El espacio donde todos, donde la información sea el pan de todos. Eso quizás nos falta para consolidar la democracia. ¿Para qué? Para el último objetivo del gobierno abierto, que es la construcción del valor público. Valor público, resultado, que las políticas públicas tengan resultados. Es decir, si alguien dice, vamos a reducir la pobreza, reduzcamos la pobreza y tengamos los resultados concretos, que no solamente se quede en el marco teórico. Servicio de calidad, que las instituciones públicas den servicio de calidad. La última encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habla de un Estado que no atiende bien a sus usuarios en general. Y en tercer lugar, el pegamento del sistema democrático, que es la confianza. Y la confianza se construye cuando hay una coherencia entre el discurso y la acción. Entonces el ciudadano ve que se dicen cosas, pero su realidad dista mucho de lo que se está diciendo. Hay un desapego a la democracia porque también hay falta de confianza en la ciudadanía. Usted ha mencionado en algún momento que poner en marcha políticas de gobierno relacionadas con gobierno abierto es como un apostolado. Así es. Ahora, ¿por qué hay instituciones a las que les toma tanto llevar adelante este proceso? Costa Rica ya tiene sus añitos trabajando en esto y sin embargo no podemos decir que los resultados sean los mejores. La realidad de Costa Rica es la realidad de América Latina completa. ¿Por qué cuesta tanto? Porque los que toman el poder les cuesta compartirlo. Y este es un apostolado, efectivamente, es un camino, es una suerte de peregrinaje. Y este camino de la democracia y de las instituciones lo podemos hacer de dos maneras, o como peregrinos o como turistas. El turista es aquella institución política que hace lo que hace porque hay que hacer y no quiere tener conflicto con nadie, en fin, una visión bastante en la zona de confort. El peregrino va al mismo lugar que el turista, pero está dispuesto a la lluvia, al frío, al viento en contra, a la mentira incluso, a la dificultad del camino, pero va a llegar igual. El peregrino tiene muy claro hacia dónde va, valor público. El turista no tiene claro hacia dónde va, solo disfruta de su zona de confort. Por eso que la gobernanza abierta es un camino de peregrinos. La gobernanza cerrada es un camino de turistas. Y ese resultado que tenemos al tener muchos turistas es la gobernanza. Pobreza, discriminación, crimen organizado, violencia. Y en aquellos países donde tenemos procesos de peregrinaje hacia Estado abierto, tenemos fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Voy a dar un ejemplo, un país concreto. Siempre, ¿pero qué país? Dinamarca. Dinamarca ya está en el 4º plan de acción de gobierno abierto y dijo, voy a liberar todos los datos que tengo y los entregar a la ciudadanía. Hoy Dinamarca es el país con el más alto índice de probidad, es decir, el menos corrupto del mundo. Una economía que avanza, con una democracia no representativa, sino deliberativa, es decir, todos deliberan. Dinamarca es un claro ejemplo, hoy día, de gobernanza abierta. Usted mencionó un punto muy importante, pero a la vez álgido. Podemos tener el gobierno abierto perfecto, Sí. pero si tenemos una crisis de participación ciudadana, Costa Rica la está viviendo, ya afecta a nuestros procesos electorales. Sí. La gente simplemente parece ajena a la situación país, lo que está pasando en el país. Claro, uno entiende, la gente se levanta todos los días, ¿verdad?, necesitada de ganarse su sustento, de atender sus necesidades inmediatas y tal vez no siente interés por ver más allá. ¿Cómo atendemos esa crisis de participación que me imagino
que se está dando en todas partes, pero en Costa Rica realmente es preocupante. Sí, y es preocupante en Costa Rica y toda América Latina. Esto es como el tango. Se necesitan dos. Y para hablar un buen tango y como una buena salsa, una buena pareja. Y aquí la pareja está en el gobernante y los gobernados. A veces nosotros también como gobernados dejamos pasar cosas. Y por lo tanto tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que ser actores, entender que los países nos pertenecen a todos. Ayer conversamos con el presidente de la FEUNA y a su secretaria, con Marco y Claudette. ¿Qué nos decían? Nosotros queremos ser protagonistas de lo que está pasando en Costa Rica. Queremos ser estudiantes protagonistas. Eso nos llena de energía. En consecuencia, la idea es que los ciudadanos y ciudadanas asuman su rol político. Así es. De verdad, tomen las instituciones, se apoderen los espacios públicos, porque si uno lo hace, lo van a hacer otros. Aristóteles definía dos tipos de personas: los políticos, los que se preocupaban de la polis, de la ciudad, del cuidado de la misma, y los idiotes, aquellos que rayaban las paredes, destruían los espacios públicos, corrompían la ciudad. Entonces uno define dónde va a estar, con los idiotes o con los políticos. Los políticos viven en el gobierno abierto, los idiotes viven en el gobierno cerrado. La ciudadanía tiene que elegir. Bueno, con esas palabras suyas vamos a cerrar este primer bloque. Muchísimas gracias, Peter Sharp Vargas, por acompañarnos aquí en Una Mirada. Esperamos volverle a tener para seguir hablando de este tema. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la importancia del gobierno abierto en Costa Rica. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema de la importancia del gobierno abierto, de la gestión de un gobierno abierto que sea pilar de la democracia, donde la transparencia sea uno de los valores, pero también la participación ciudadana, porque podemos esperar que el Estado lo haga todo, también pues las y los ciudadanos tenemos nuestra parte de responsabilidad, y en esa gestión ciudadana, en esa participación, es muy importante contar con la información pública requerida para tomar decisiones importantes, trascendentales para el país. En este segundo bloque vamos a compartir con Denis Víquez Ruiz, quien es miembro de la Comisión Institucional de Gobierno Abierto de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Denis, siempre es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Como conversábamos en el bloque anterior con el invitado Peter Sharp Vargas, este tema del gobierno abierto es trascendental por todo lo que significa, no es que va mucho más allá de simplemente tener datos en Internet. Es correcto. Tal vez para ahondar un poco, el gobierno abierto es un nuevo paradigma que viene a transformar a la gestión pública propiamente. Esto porque ha venido a orientar claramente que la esencia propiamente del quehacer del Estado propiamente, y como tal es el ciudadano. Es el eje que se tiene que centrarse propiamente en las políticas públicas, en el accionar de las diferentes problemáticas que enfrenta un Estado. Y con ello, el gobierno abierto es un instrumento que viene a apoyar, a construir y aportar. Siempre y cuando, ¿por qué? Porque resulta que no solamente el Estado, como usted lo señala, es el único que puede ser como un actor. También el ciudadano tenemos una corresponsabilidad de propiciar y incidir claramente en atender esas necesidades. ¿Y eso cómo se hace? A través de la transparencia como un primer elemento importante, porque si no tengo el acceso a la información como tal, no puedo fomentar el otro elemento que es importante, que es del pilar del gobierno abierto, que es la participación. Entonces, en un ciudadano empoderado con la información puede participar activamente, pero a esa participación que se da conlleva claramente a que no es solamente decir y ver la problemática, sino también como ciudadano tengo el deber de construir y trabajar de manera colaborativa para la solución. Eso es lo que lleva el gobierno abierto. Y Costa Rica, en un miraje totalmente diferente, ha coincidido uno de los hitos históricos a nivel de la región latinoamericana,
es configurar un Estado abierto. ¿Por qué hablar de gobierno abierto a un Estado abierto? Es que el gobierno abierto tomamos las tres pilares, la transparencia, la participación y la colaboración. Pero un elemento muy importante, como lo señaló don Peter, es la voluntad política. Claro. Y esa voluntad política se centra ¿en quiénes? En los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entramos a un cuarto poder también, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, como tal. Entonces, en esa conformación de Estado abierto, ponerse de acuerdo estos tres poderes para poder orientar su quehacer en atender las necesidades de la ciudadanía es un elemento trascendental. Y Costa Rica es el primer país del mundo que hablamos de Estado abierto. Ya migramos a un tema de gobierno abierto porque se ha visto y se ha visualizado de que no solamente podemos tener un portal de transparencia, no. Tenemos que orientar más a una parte más propia, que es fomentar la participación, que eso es lo que nos está haciendo falta. Incidir en el ciudadano, un ciudadano informado. Pero ¿cómo podemos lograr un ciudadano informado? También educando. Claro. Tenemos que darle las herramientas como tal para que pueda procesar los datos, tomar la información, haciendo una democratización de la información. Y hablar de la democratización de la información no es solamente tener un portal de transparencia en Internet, porque si lo vemos, solamente queda en una élite. Pero ¿cómo podemos ir a aquel campesino, a aquel que trabaja, aquel pescador o aquellos que están en zonas alejadas para poder también incidir en la participación? Eso es lo que tenemos que buscar claramente, ir hacia ellos. Es lo que viene a transformar hoy por hoy el Estado abierto. Sí, desde el 2022 Costa Rica se consolidó por decreto como el primer país del mundo con visión de Estado abierto, ese que usted mencionaba. Ahora, esto involucra a todas las instituciones del Estado y conlleva múltiples responsabilidades, deberes y acciones que se tienen que desarrollar. En el caso específico de la academia, ¿cuál considera usted que debe ser el rol de las universidades públicas en este nuevo paradigma? Bueno, las universidades de su génesis tienen un papel muy importante, que es la transformación a la parte democrática. También incidimos en el desarrollo económico y social de un Estado. Ese es el papel que tienen las universidades, porque a través de la docencia, la investigación y la extensión como su labor sustantiva, puede incidir propiamente en impostar, en generar la política de Estado abierto. Las universidades como tal, como casas de enseñanza, tenemos un elemento importante. A través de la educación como tal podemos empoderar a un ciudadano más, a incidir más. Y segundo, que todo aquello que generamos a través de la extensión y la investigación, que es la parte que tenemos en la participación de la ciudadana en la ciencia como tal, es construir con ello cuáles son esas necesidades que tienen para reactivar la parte económica en los territorios. Y la Universidad Nacional es oriente en esa misma misión que tiene, trabajar con las comunidades. Y eso es una parte importante porque eso permite, en cierta manera, ir a ver las necesidades que tienen los territorios, decir qué es lo que ustedes necesitan. Aquí está la universidad presente, le vamos a aportar a las herramientas que necesitan para poder ser mujeres emprendedoras, pesqueros con nuevas técnicas, a través de la investigación trabajar nuevos diseños que les permite ir potencializando su quehacer. En ello, entonces, las universidades, primero por un elemento muy importante, nos financiamos con recursos públicos. Por un elemento es fundamental, y con eso tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos con esos recursos. Pero ¿a dónde se orientan estos recursos? Al trabajo del país y de los territorios. Ahí es donde se orienta la esencia de las universidades públicas, y no podemos quedar en el margen de lo que el país va orientando sobre este tema de Estado abierto, porque incidimos directamente. Si vemos en las últimas encuestas de confianza de las instituciones, ¿quién juega en las universidades? Es el que tiene un mayor porcentaje de credibilidad. El ciudadano todavía cree en las universidades. Sí, de hecho ha habido un aumento importante en ese porcentaje de credibilidad que antes era ocupado por otras instituciones,
y ahora pues es ocupado por las universidades públicas en primer lugar, que como usted dice, no solo tienen esa misión de transferir el conocimiento necesario para el cambio, para mejorar la calidad de vida de la población, para apoyar los diferentes sectores en el camino del desarrollo del país, sino también dar ese conocimiento tanto en sus aulas como en sus proyectos de investigación y extensión para que la población sea partícipe activa del gobierno abierto. Correcto. Las universidades como tal ya tenemos un elemento muy importante. Cuando hacemos partícipes de las comunidades en las políticas de investigación y extensión, ahí se toma. Pero hay un elemento muy importante que tenemos que avanzar, que es la participación de la ciudadanía en la gobernanza, porque todavía seguimos siendo endogámicas propiamente. Entonces, tenemos que ir avanzando en eso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos un ciudadano más informado. Quiere incidir en la toma de decisiones. Entonces, las universidades, como su proceso como tal, tiene un elemento muy importante. Es por esta razón que la Universidad Nacional ha venido orientando no solamente ver el tema de la transparencia como un elemento esencial, sino trabajar en un ámbito de un modelo de universidad abierta, donde realmente la participación de las personas y de las personas incidan también en la gestión, en la toma de decisiones. Y es lo que tenemos que ir avanzando. Es una gran deuda que tenemos. Es una gran deuda. Y eso ¿cómo lo hacemos? Generando acciones que nos permitan involucrar tanto a la sociedad, los académicos, los estudiantes y también el personal administrativo en esta construcción. Con usted coincide José Luis Ros Medina, quien es el secretario ejecutivo de la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto y coordinador de RAGA España. Él conversó con una mirada sobre la importancia de instituciones como las universidades públicas en generar ese punto de encuentro para la construcción de saberes con la participación de los diferentes actores sociales. Pero en esta situación actual, en la que las instituciones cada vez son más líquidas y hay menos referencia, el conocimiento también se está poniendo en cuestión con las fake news, considero que la apertura, la transparencia, la participación de las universidades es fundamental para que éstas sigan siendo actores clave de ese cambio social cada vez más rápido y cada vez más volátil, por decirlo de alguna manera. ¿Y en qué puede beneficiar a la sociedad? Bueno, las universidades son el centro del conocimiento, de la verdad. Eso es fundamental para las sociedades. Sociedades que no estén basadas en el conocimiento científico pueden caer en las creencias, en los sentimientos, en las pasiones que no son el mejor, consejero para el crecimiento, para la evolución, para el progreso. La UNA es un referente indiscutible en este campo, la hemos reconocido recientemente en Santiago de Chile junto con la CEPAL, la red académica, le hemos dado un reconocimiento a ese trabajo de apertura de universidad transparente, así que lo más importante es que haya transparencia, participación y colaboración, esa es la apertura, también rendición de cuentas y que incentivemos que tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general estén conectadas con la universidad y al final el gobierno abierto no solamente sea una declaración de intenciones, sino una realidad porque se use por la sociedad esa transparencia, esa apertura. El camino hacia el gobierno abierto inició en la Universidad Nacional en el 2016. ¿Cuál ha sido en breve el proceso que ha seguido la institución para llegar a cumplir con esta meta? Bueno, en el año 2016 la universidad marcó una pauta muy importante en respuesta a su mismo génesis. La universidad, que es la universidad necesaria, la universidad del pueblo como tal, tiene un lema muy importante: la verdad nos hace libres. A partir de esa verdad como tal es lo que gesta la transparencia y así lo tenemos dentro de nuestro estatuto orgánico. Que rendimos cuentas y somos responsables de los recursos que nos brinda el pueblo. En el 2016, como tal, la universidad teníamos que avanzar en un proceso muy importante que era brindar el acceso a la información. No lo teníamos.
Y aparte de eso, también era una forma también de evidenciar el trabajo que hacemos las universidades. Es así que la universidad en ese mismo año firma su incorporación a la Red Interinstitucional de Transparencia, la RIT, donde se compromete claramente en trabajar la transparencia y seguir fomentando el acceso a la información como un derecho humano que tiene todas las personas. Avanzamos en esa construcción propiamente. En el 2017 se lanza el sitio de transparencia como aquella ventana que nos da la vitrina para someternos al escrutinio público. Partiendo de ahí, llegamos claramente a establecer la comisión que se instaura propiamente, en de que no solamente podíamos quedar en la transparencia, porque la transparencia era uno de los pilares que teníamos que avanzar. Es así que en el año 2019 se transforma el quehacer de la Comisión Institucional de Gobierno Abierto, que es la que viene la parte de las acciones que se articula para fomentar un modelo, política y plan de universidad abierta. Eso se visualizó claramente porque teníamos que avanzar en la construcción de los otros pilares que tiene el gobierno abierto, que es la participación y la colaboración. Y eso solamente teníamos que verlo en un elemento muy importante. ¿Cómo podíamos avanzar en eso? Uno, el elemento más importante, la voluntad política. Si no teníamos esa voluntad política por parte del gobierno, del rector y rectora junta de turno, más el consejo universitario propiamente en este compromiso y el consejo académico como tal, no podríamos avanzar más. Se logra esa parte importante de que teníamos que avanzar y posteriormente con esa voluntad política comenzamos a ver el otro elemento importante, que era comenzar a trabajar con el modelo. ¿Qué vamos a definir por transparencia, participación y colaboración en la Universidad Nacional? No solamente en Heredia, sino también en las regiones, porque tenemos que verlo como un todo. Entonces, a partir de ese momento teníamos que hablar en un elemento importante, que todos teníamos que estar hablando en un mismo idioma. Era transformar en la cultura. No podemos ir a decir hacia afuera que somos una universidad abierta si nosotros a lo interno no sabíamos qué es. Sí, muy importante. Teníamos que ponernos de acuerdo en eso. Y concientizar y sensibilizar a los académicos, administrativos y estudiantes en este proceso. Y es lo que estamos en este momento. Habíamos hecho todo un trabajo muy importante en el año 2018, sin embargo, por la situación de la pandemia tuvimos que hacer una pausa, pero retomamos nuevamente ese camino para poder construir y comenzar ya a trabajar lo que orientamos dentro del plan de trabajo en las mesas de diálogo. Pero esas mesas de diálogo no es solamente con nosotros internamente, sino también con las comunidades y regiones. ¿Qué esperan de la universidad? ¿El avance que ha tenido la universidad en esta materia es el esperado o consideran ustedes que pudo haber sido más rápido, más ágil? El tema de avance, Maribel, ahí hay un aspecto, porque eso depende de muchos aspectos a nivel interno. Para el caso de nosotros como Universidad Nacional ha sido un elemento muy importante, porque hemos tenido el apoyo político, que es esencial porque el gobierno abierto tiene que haber esa voluntad. Y lo tenemos. Y segundo, comenzar ese proceso de transformación interna. Hasta no lograr esa parte no podíamos avanzar en el otro elemento, pero hemos avanzado en una parte muy considerable. ¿Esto por qué? Porque el modelo o la ruta que hemos definido es un modelo, es una ruta propia, que en este momento la universidad en el año 2022 fue una de las iniciativas que se reconoce a nivel internacional a través de la REA Académica Internacional de Gobierno Abierto, donde se le reconoce a la universidad este gran avance, porque ha sido un proceso orgánico, paulatino, que ha venido dando ciertos productos que ha permitido visualizar ese avance. Y eso es muy importante, porque toma como referencia a la Universidad Nacional como un referente a nivel de la región. Hoy por hoy somos la primera universidad que hablamos de universidad abierta.
¿Y qué tal ha sido la respuesta de la comunidad universitaria? Porque la participación de la gente es fundamental en estos procesos. Claro, en el año 2018 tuvimos una participación bastante, tanto en el campus Omardengo y así en las regiones y en algunas comunidades también. Eso tuvimos una participación porque resulta que cuando vamos como universidad a trabajar en las comunidades nos dice, es que nos interesa ver cómo la universidad nos ayuda a ver cómo desarrollo mi pequeña empresa, por ejemplo. Quiero ver cómo la universidad me puede apoyar, me puede ayudar, darme esas herramientas para ser un emprendedor y darme esa parte de conocimiento, de transferencia de conocimiento. Entonces, en esa confianza que tiene la Universidad Nacional, ha permitido que las personas visualicen qué necesitamos de la universidad. Si lo vemos en los proyectos de extensión en las comunidades costeras, por ejemplo, la universidad ha tenido un papel protagónico. ¿Por qué? Porque se acercan a las universidades, les interesa el trabajo de la universidad y le dice claramente qué necesitan de la universidad, que es un elemento importante. ¿En qué estado del proceso se encuentra la Universidad Nacional en la construcción de esta universidad abierta? Bueno, un elemento muy importante es que ya finiquitamos el proceso de la integración de un miembro de la comunidad de la sociedad civil a la comisión. Tenemos que tener un ente externo, no propiamente la universidad, que venga también a apoyarnos a este trabajo. Ya nosotros logramos incorporar este elemento importante, involucrar a la sociedad. Y eso como tal se estableció, se finiquitó hace 15 días. Y ahora vamos a una ruta que se definieron por 4 fases. Primero la fase interna, que es pongámonos de acuerdo nosotros mismos acá, tanto académicos, estudiantes y administrativos, y también los diferentes estamentos. Y segundo, vamos a la otra fase, que vamos a trabajar, y ahora sí, con las comunidades. Vamos a ir a las comunidades y regiones a hablar de qué esperan de la universidad. ¿Por qué la universidad es necesaria? ¿Necesaria en qué? Sí. Entonces, y después migrar a la tercera fase, que es a la validación de todo este proceso propiamente. ¿Para qué? Para definir claramente qué vamos a trabajar en transparencia, participación y colaboración propiamente en un modelo propio. Y eso nos va a permitir cierta manera de tener elementos para que la universidad en sí pueda trabajar en una incorporación en su plan estratégico, en su accionar en las políticas de investigación, de extensión y docencia de lo que vamos a hablar como universidad abierta. ¿Qué características tendría que desarrollarse para llegar a cumplir con el término o el concepto, la denominación de universidad abierta? La universidad, para llegar en su pleno como tal, tenemos que avanzar claramente en un elemento importante, la participación. Si no desarrollamos la participación en la gobernanza como tal y no involucrar al ciudadano en la toma de decisiones, no vamos a poder avanzar. Y eso es un gran reto que tenemos como universidad. En las otras participaciones que ha tenido la ciudadanía ha sido clave y los diferentes sectores. Pero en esta otra parte es la que tenemos que avanzar pleno para para decir que hemos abierto la universidad como tal, pero también con el otro elemento, con el otro compromiso de poder educar a la ciudadanía en este tema, que es muy importante. Porque en el tanto nosotros eduquemos a la ciudadanía como universidad pública en que tiene su derecho, que puede demandar sus necesidades a las instituciones, que las instituciones como tal tienen que dar garante de un buen servicio, porque a veces conceptualizamos que las instituciones son 4 paredes en gris, pero no es así. Tenemos que orientar esos ojos a la ciudadanía. Y eso es lo que tiene que ver una universidad, irse a eso. Es una universidad abierta claro. que se orienta al pueblo como tal. Ahora, ¿qué pasos debería seguir la Universidad Nacional para cumplir de manera real y eficiente con ese derecho ciudadano? Ese derecho ciudadano como tal, la universidad, primero,
hay que avanzar no solamente de que tenemos un portal de transparencia, porque el portal de transparencia es una cuestión estática. Sí. Y en el tiempo puede hasta perder, sino más bien, ¿cómo hago yo para que los ciudadanos utilicen y me demanden a mí de servicio o de necesidades? Esa Busquen la parte, información. esa búsqueda, o sea, exactamente, ¿cómo hacemos para que el ciudadano nos demande a nosotros de esas necesidades? ¿Por qué? Porque en el tanto tengamos esa interacción, podemos llevar una retroalimentación mucho más llano, pero tenemos que buscar esa estrategia, que eso es lo que nos falta. Nos falta no solamente la universidad, nos falta todas las instituciones todavía. Sí, porque es un proyecto país. Porque es un proyecto país, exacto. Y bueno, y aquí a los que nos ven, a los televidentes que están viendo en este programa, pueden acercarse a las instituciones y demandarnos a nosotros como servicio, porque ellos son la esencia principal de las instituciones, el ciudadano. Por eso, esa parte importante es relevante, y eso es uno de los aspectos de estrategia que se deben de hacer. Porque en el tanto no fomentemos eso, no podríamos decir que el avance puede ser mucho más satisfactorio. Pues esperemos que tanto la Universidad Nacional como todas las universidades públicas y las instituciones del Estado costarricense avancen a buen paso en esta línea, porque al final el gran beneficiario de contar con un Estado abierto, con instituciones abiertas, pues es el pueblo de Costa Rica. Gracias, Denis Víquez, por acompañarnos en esta edición de Una Mirada, y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde que puede buscar más información en www.unacomunica.una.c.cr o en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.